Bienvenidos nuevamente a la materia de elementos de máquinas 1. Mi nombre es Mijael Fernández. En esta ocasión veremos la continuación de soldadura. Como en el ejercicio anterior tenemos esta configuración, con la diferencia de que tenemos una carga en flexión en el voladizo. El ejercicio nos dice: una base de acero con espesor H está soldada a un soporte vertical mediante dos soldaduras de filete, como se muestra en la figura. Calcule la fuerza de flexión segura F si el esfuerzo cortante permisible es de 140 megapascales. También nos pide determinar la carga permisible si el electrodo es 7010, la base de acero es 1020 laminado en caliente y el soporte es 1015 laminado en caliente también. Entonces, como podemos ver aquí, esta carga va a ocasionar que haya en este empotrado, en esta soldadura, una reacción en el sentido Y positivo, y también va a ocasionar un momento flector, ¿no?, en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Los datos que nos dan son D igual a 50, B 50, C 150 milímetros, H 5 milímetros, el esfuerzo permisible 140 megapascales y nos pide que hallemos la fuerza. Recuerden que esta flecha es el símbolo de que nos explica que hay aquí una soldadura con el cateto igual a H y que está en ambos lados, ¿no? Estos dos triángulos arriba y abajo nos dice que hay dos soldaduras por encima y por debajo de la base de acero. Entonces, como ya dijimos, esta fuerza va a ocasionar una reacción en el sentido Y positivo hacia arriba, ¿no? Ese va a estar dado por el valor de B, y esta B va a ser igual a la fuerza que actúa aquí. El área, bueno, este es el esfuerzo en Y, ¿no? Va a ocasionar un esfuerzo en Y, esta fuerza cortante, que va a estar dado por B sobre A. El área lo vamos a determinar dependiendo la configuración o el caso de nuestra soldadura en la tabla 9.1. La tabla 9.1 en el libro Shigley de la novena edición nos dan varios casos de soldadura, ¿no? Aquí en el caso 1 podemos ver solamente una soldadura, aquí dos con una distancia, una soldadura en L, el caso 3, una soldadura en C, una soldadura rectangular y una circular. Dependiendo cómo sea nuestra soldadura, entonces nosotros tenemos que aplicar un caso de estos. En este ejemplo tenemos el caso 2, que es área de la garganta, que vale 1,414 por H por D, que es la longitud de la soldadura. Entonces tenemos aquí que la H por L, ¿no?, la longitud de la soldadura. La longitud de la soldadura en este caso vale B, que es 50 milímetros, y H es 5 milímetros, que es el cateto de la soldadura. Reemplazando estos valores tenemos igual a un esfuerzo a causa del cortante B, 2,829 dF. También va a ocasionar el momento otros esfuerzos en X y Y de la misma magnitud, que va a estar dado por T, que es el momento a causa de esta fuerza aplicada, R, que es la distancia desde el centro de gravedad a la soldadura, y J, que es el momento polar de inercia, ¿no? El momento polar de inercia lo vamos a hallar multiplicando 0,707 por H por J sub U. J sub U viene siendo el segundo momento polar unitario de inercia, ¿no? En este caso, para este caso 2, tenemos todo este valor, donde D es la longitud, como dijimos, y B es la distancia de soldadura a soldadura. Entonces eso en la tabla 9.1, ¿no? Reemplazando estos datos, estos valores, tenemos un momento unitario, momento polar unitario de 83,33 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Y reemplazando en el momento polar de inercia con el valor de 0,77 y multiplicándolo por 5, que es el cateto,
nos da un valor de 294.6 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta. Para hallar T es la distancia, es la fuerza por la distancia, ¿no? El momento, entonces vamos a tener la fuerza desde desde el centro de gravedad hasta la línea de la fuerza aplicada. Entonces sería la mitad de B. El centro de gravedad, como ya saben, está ubicado aquí, ¿no? A D medios y a B medios de la soldadura. En este caso tenemos 50, sería 25 más C. C vale 150. 25 más 150 sería 175. Entonces 175 multiplicado por la fuerza, eso sería el momento. Y 25 viene siendo el valor de R, ¿no? R es la distancia desde el centro de gravedad hasta la soldadura. En este caso 25, ¿no? B medios. Dividido entre el momento polar de inercia, que es 294.6, nos da un valor de 14,85 por F. Entonces, como tenemos esfuerzos en X y Y, y el esfuerzo primario, lo llamaremos así, primario, y el esfuerzo secundario, hay que sumarlos vectorialmente. Entonces, sumándolos vectorialmente, tenemos los esfuerzos en X al cuadrado más los esfuerzos, la suma de los esfuerzos en Y al cuadrado. Nos da un valor de 23.1. Este esfuerzo máximo, este esfuerzo cortante máximo, lo tenemos que igualar al esfuerzo cortante permisible que nos dan y despejar F, ¿no? Donde nos da un valor de 6,06 kilonewtons. Para el inciso B, nos pide determinar la carga permisible, ¿no? ¿Cuánta carga puede soportar? ¿Qué carga máxima puede soportar nuestra configuración o nuestra soldadura? Dependiendo, ¿no? El tipo de electrodo que apliquemos o que soldemos, ¿no? Entonces nos dice que hay la barra. Nos dice que está una carga permisible, un electrodo es 7010, la base es de acero 1020, laminado en caliente, y el soporte es de 1015, ¿no? La base de acero es 1020, laminado en caliente, donde nos dan estos valores en la tabla del apéndice A, en la tabla A20, ¿no? Podemos hallarlo, cuánto vale la resistencia última de la tracción y la resistencia de la fluencia. Nos dicen que para un laminado en caliente nos vale 380 megapascales y la resistencia de la fluencia 210 megapascales. Y para el otro elemento, que es 1015, laminado en caliente, 340 y 190 megapascales. Y en la tabla 9.3 nosotros vamos a hallar la resistencia última en tracción y de fluencia de nuestra soldadura para el E7010. Entonces nosotros nos vamos a la tabla 9.3 y en la tabla 9.3 nos van a mostrar la soldadura, bueno, la resistencia a la tensión y a la fluencia dependiendo del número de electrodo, ¿no? En este caso tenemos un E7010. Para cualquier E70 nos dice que vale 582 y 393. Aquí está. Bueno, este es 582. No, 482 y 393 megapascales. Entonces tenemos que ver y analizar cuál de todos estos es el menor. Porque con el menor nosotros es el que tenemos que analizar, ¿no? Entonces podemos decir que el esfuerzo permisible para la soldadura lo tenemos que analizar con el menor de todos estos, que sería el 1015. El 1015 es la resistencia del soporte de acero, ¿no? De todo este soporte. Entonces, como es el menor, que tiene menor resistencia, entonces con este tenemos que diseñar. El esfuerzo permisible lo vamos a hallar al mínimo de todas las cargas que están aplicadas. En este caso hay una carga cortante y 0,4 dice sub y. Entonces nosotros nos vamos a ir a la tabla 9.4 donde nos explica
para el esfuerzo permisible que va a tener nuestra soldadura, dependiendo al tipo de carga. En este caso tenemos una carga cortante y el esfuerzo permisible nos dice que es 0,3 de SUT, ¿no? Por SUT. 0,3 por SUT. Y también nos dice, aquí hay un asterisco, nos dice el esfuerzo cortante en el metal no debe exceder del metal de base, ¿no? Entonces también hay que calcular este 0,4 de S sub Y. Entonces el mínimo de estos dos va a ser el esfuerzo permisible. Multiplicándolo 0,3 por SUT, como ya les dije, hay que utilizar el menor de todos estos, ¿no? Como el menor es el 1015, entonces vamos a trabajar con este, porque este es el que puede ocasionarnos fallas porque tiene resistencia más, el menor de todos, ¿no? 0,3 por SUT, que vale 340, nos da 102. Y 0,4 por 190 nos da 76. Entonces el menor es el esfuerzo permisible de la soldadura. En este caso 76 megapascales. Entonces, emplazando en la misma ecuación que tenemos del inciso A, tenemos un valor de F de 3,29 kilonewtons. Entonces ahí podemos ver que, viendo el tipo de soldadura, también tenemos que analizar los elementos a los cuales está soportado nuestra soldadura, ¿no? A las cuales hemos aplicado la soldadura. Y nos dice que la fuerza permisible es de 3,29 kilonewtons. Y la carga y la fuerza que la vamos a aplicar es 6,06. Entonces no cumple y sobrepasa el valor de nuestra carga permisible. Por lo cual ocasionaría una fractura, o bueno, una fractura en el elemento. Aquí hemos visto una aplicación de esfuerzos, bueno, una soldadura a cargas cortantes, ¿no? O esfuerzos cortantes. Muchas gracias.